lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, pónganse de acuerdo en cómo construyen la institucionalidad en Venezuela. Cambió la recuperación económica, Ajá. cambió por la institucionalización. Cuéntame, por favor, cómo ves tú todo esto. Hay una enorme expectación, por supuesto. Marco Rubio dice que Estados Unidos va a apoyar este proceso de negociación. Todos venimos pidiendo a gritos que se adelanten esas fases, pero ¿cómo lo ves planteado? Porque a mí lo primero que me llama la atención, como a muchas de las personas que están en casa, es, oiga, una mesa de diálogo cuando mantienen al presidente legítimo de Venezuela en el exilio en España y cuando tienen a la abanderada de la libertad de Venezuela, que es la que ganó en unas primarias el 90% de los votos de los venezolanos y después en unas elecciones casi el 70% afuera, sin permitirla regresar. Excelente. Fíjate, ¿cómo lo veo? La situación planteada hoy por parte de la administración Trump, que había hecho mucho, que se conducía por tres fases: estabilización, recuperación y transición. Resulta que los terremotos hicieron recalibrar el modelo. ¿En qué sentido? En que demostró que en Venezuela no hay instituciones, no hay Estado. El Estado no protegió a los habitantes que fueron afectados por estos dos terremotos. Eso genera una discusión del si quedó evidenciada o desnuda de su incapacidad, de que tiene voz pero no tiene mando. Y ese ha sido el ejemplo mejor presentado por Donald Trump ante la comunidad internacional como el modelo a seguir. ¿Qué ocurre? Que al suceder eso, quien queda en cuestionamiento es precisamente ese modelo que están buscando a través del interinato con Delcy Rodríguez. Y eso tiene un impacto en clave interna, en clave de la Florida, porque esa incapacidad de poder lograr una solución para Venezuela, y en la que se jacta tanto la administración Trump y el presidente en específico de ser su mejor ejemplo, resulta que mostró, no un pueblo, porque el pueblo varias veces ha desnudado a ese rey. Lo desnudó el 28 de julio, lo desnudó el 2015, lo ha desnudado en muchas ocasiones. Aquí quien desnuda del sí son los medios de comunicación internacionales, que mostraron la realidad venezolana y que hizo pensar a todo el mundo cómo se sostenía a una persona como Delcy Rodríguez. ¿Y por qué digo en clave interna? Porque esto afecta la elección de los representantes de la Florida del Partido Republicano. Sin el apoyo del voto latino, porque aquí no lo estoy viendo solamente venezolano, porque si ya tiene plomo en el ala con el manejo de ICE hacia la migración, el mal manejo de la realidad venezolana conjuntamente con la de Cuba, va a tener un impacto en el voto latino. Y es los tres representantes podrían estar en riesgo en reelegirse. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el estado de la Florida se vuelva a convertir en un swing state, pasaría a ser un estado azul. Y eso tiene impacto en la elección presidencial, donde precisamente Marco Rubio aspira a ser uno de los candidatos, pero sin tener el respaldo de los representantes de la Florida, que pierdan en un escenario de noviembre, en la medio término, significa que su candidatura sufriría mucho. Y es cuando se plantea, ¿verdad? Y salen al paso de que no puede continuar este alargue de la situación, que era lo que quería la estructura del interinato. Ampararse bajo la sombrilla del desastre de la Guaira y no hablar de política. Marco atraviesa y dice, no, es lo uno y lo otro. Ajá. Es la construcción y es el proceso de la transición. ¿Por qué? Porque este es un discurso interno. ¿Por qué te digo esto? Porque el comunicado de la Asamblea
Nacional 2015, cuando salió, que me llegó, yo revisé inmediatamente quién lo firmaba, porque un mundo de fake news, uno tiene que estar muy seguro para poder. Y ese comunicado no tiene ni firma ni fecha por ¿cómo se llama? Dinora Figueroa. Pero tiene respaldo del secretario, que es quien valida, pero no como Departamento de Estado, sino como figura. Lo repostea desde su cuenta personal. Claro. Entonces tú dices, ok, esta es la posición de Marco Rubio. No, hizo unas declaraciones ayer también, o sea, primero lo posteó y después... Pero estoy contando la historia porque eso es cierto, pero cuando tú ves el impacto, porque tú ves después el comunicado de Jorge, inmediatamente que había dicho que podía hablar de política, y si está firmado y tiene fecha. ¿Okay? Entonces tú dices, ok, esto está coordinado por la administración Trump y en su nombre por Marco Rubio. ¿Por qué? Porque Delcy Rodríguez es un peón de la administración Trump. Pero Dinora Figuera también es un peón de la administración Trump. O sea, aquí tenemos dos actores que están coordinados por la administración Trump. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, pónganse de acuerdo en cómo construyen la institucionalidad en Venezuela. Cambió la recuperación económica, cambió por la institucionalización. La prioridad. Eso. Y dijeron, ¿qué tienen que hacer ese cuerpo? Esos dos. Nombrar un CNE, es muy sencillo, nombrar un TCJ y respetar los derechos políticos de los venezolanos para que vuelvan los partidos y todo el mundo pueda competir. Y la libertad de expresión. Esos son los 4 ejes, básicamente, de esa comisión. No tiene otro. Y él le puso fecha, le puso 1 de agosto a diciembre, también, que nunca habían puesto fecha, para llegar a los resultados que se está esperando. Que si fuéramos nórdicos, sería muy sencillo, pues ponernos de acuerdo en nombrar un Consejo Nacional Electoral. 2 de la otra parte del país, vamos, muy reducida, pero que maneja el control y la coerción, que son, ¿verdad?, la estructura que está en Miraflores. Otro por las grandes fuerzas, 2 por la fuerza democrática. Y uno que tiene que ser de mutuo consenso con que pueda inclinar la balanza de acuerdo a lo que quiere la voz del pueblo. Nórdicos se sentarían muy rápido. Mira, estos son los tuyos, no estaríamos aquí especulando, estos son los míos. No todos me van a gustar, porque no necesariamente los que ponga la estructura de Miraflores yo los vea con buenos ojos, ni a lo mejor todos los que se coloquen del lado. Pero ese es el mecanismo que está buscando Estados Unidos. ¿Por qué? Porque igual va a suceder con los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, los presidentes de las salas. No una distribución de salas, la sala de, ¿cómo se llama?, de casación es tuya, la sala penal es mía, la sala electoral no. De las personas, porque lo que se busca es construir confianza en las instituciones para poder llegar al final a una elección. Claro, Antonio, donde porque todos nos reconozcamos. Aquí el tema es el siguiente, o sea, la pregunta que se hacen muchos venezolanos aún a día de hoy, y yo sé que la medida de los tiempos no es la misma, obviamente, para todos, no es la misma para el venezolano que lo está sufriendo todos los días que para el que a lo mejor lo ve desde Washington. Quizá esa prioridad no es lo mismo, pero el terremoto, y estoy plenamente de acuerdo contigo, hizo variar las prioridades y sobre todo porque ese terremoto puso de manifiesto la ausencia de Estado, la incompetencia de los que estaban, de Delcy Rodríguez y compañía. Entonces dejó de ser una crítica para ser un hecho probable que la propia comunidad internacional puso en neón en titulares. Y el venezolano se preguntaba, hombre, ¿qué ha cambiado realmente de las instituciones si al final del día cambiar el nombre no significa cambiar o no garantiza la democracia? Y eso es lo que estábamos viendo con este periodo, entre comillas, de transición que estaba sucediendo. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, estamos de acuerdo en que tienes 2 titanes que se tienen que poner de acuerdo, ya hay un mapa, una hoja de ruta con ciertas fechas, etcétera. Pero ¿con qué garantía se va a celebrar un proceso de diálogo o un proceso de transición o un proceso de negociación, como cada uno lo quiera llamar? ¿Quiénes van a ser, más allá de Estados Unidos, los árbitros internacionales? Sobre todo porque seguimos en la misma. Tienes a la oposición a la que todavía se le impide llegar a su país. O sea, ¿cuáles son cómo explicarte, los márgenes sobre los cuales se está sosteniendo esa negociación? Los márgenes sobre los que se está sosteniendo esa negociación
son sobre el compromiso de la administración Trump de que los venezolanos nos entendamos y podamos llegar a ese acuerdo. En términos de que no pueden llegar todavía María Corina Machado y otros líderes de la Fuerza Democrática, es cuestión de hacer el hecho. Yo creo que esperar, Mariana, de que tengamos todas las condiciones bajo nuestro control va a ser difícil. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Veámoslo en un juego de waterpolo. Dijo, métase en la piscina. Se metió el equipo de Delcy, se metió el equipo de Dinora. Vamos a ponerlo. Y los que se acercan a la piscina, tocan el agua y la sientan fría y no se quieran meter, van a quedar fuera del proceso. Esta es la decisión del departamento de la administración Trump. Y por aquí se va a conducir. Aquí lo que tenemos es que tener la fuerza democrática, la confianza nuevamente en los Estados Unidos, que fue quien extrajo a Maduro desde Venezuela para presentarlo y precisamente mañana tiene comparecencia ante el juez del Distrito Sur, en que están haciendo las cosas para que los venezolanos nos veamos reflejados en esto que va a surgir, porque de otra manera no va a haber estabilidad. Y lo que no quiere Estados Unidos es inestabilidad, caos en Venezuela, que surjan unas instituciones en las que no todos los reconozcamos en ello. Y eso es básicamente lo que está planteado. O sea, lo que pasa es que en esa dinámica nuestra venezolana, que es muy peculiar, todos queremos tener ese rol. Hoy el rol es del árbitro, de lo que se está nombrando. El rol de las elecciones, donde María Corina va a ser presidenta. Y precisamente mientras más rápido nos pongamos de acuerdo en términos de un Consejo Nacional Electoral, quien es el que va a trazar las bases para el proceso electoral que viene, más rápido va a ser. Porque una vez que se nombren los 5 miembros, porque en Venezuela el Consejo Nacional Electoral está integrado por 5, le tocará a ellos la responsabilidad. Esa comisión o esa grupos o comisión, sí, se lo vamos a, no son los responsables de hacer el cronograma electoral, son los responsables, vuelvo a insistir, en llegar a acuerdo, en integrar las instituciones que van a generar los productos que se requieren para la elección presidencial. No tienen otra misión. Y por supuesto, los Estados Unidos coordinan y por eso él dice, nos vamos a involucrar, porque tienen ya la experiencia de 7 meses donde han visto que la estructura de Miraflores no juega a alargar el periodo y para seguirse manteniendo. Ya eso no es como un proceso que le están dejando libertad a Delcy como interina a que maneje el proceso interno. Antonio, ¿qué probabilidades hay de que, porque fíjate, uno se pregunta si es compatible realmente sentarse a negociar con parte de esa estructura criminal chavista y al mismo tiempo tratar de generar verdad, generar justicia, generar reparación hacia las víctimas. ¿Qué posibilidades hay de que esta mesa de diálogo se pueda llegar a convertir más en un reparto de cuotas de poder o una especie de salvamento para cada uno de los que están participando allá, que la reconstrucción real de la democracia? ¿Cuál sería esa línea roja en la que hay algo que se puede negociar y algo que es innegociable? Lo que pasa, Marian, es que no es una mesa de diálogo, es una mesa para tomar decisiones de quienes van a integrar las instituciones que van a conducir el proceso de transición. Entonces son cuotas, entonces estoy en lo cierto, son cuotas de poder al final del día, al menos entre esto es una cuota de poder. Es correcto, son repartirse, mira, ¿quiénes van a integrar? 2 tuyos, 2 míos y 1, ¿verdad? Vamos a ponerlo notable. No llegamos al acuerdo del notable, bueno, Estados Unidos, jueguen palito, el que saque palito corto ese, estoy burlándome, pero es el mecanismo que se van a usar, porque es integrar, es construir las instituciones que van a conducir hacia el proceso de elecciones, que es lo que se quiere, que es lo que le da legitimidad de origen a todo lo que viene después. ¿Por qué? Porque también la administración se dio cuenta que sin institución y sin elección y sin un presidente con legitimidad de origen, las inversiones no van a ir para Venezuela. Y entonces necesita, eso fue lo que mostró
los dos terremotos. Si no hubiese sucedido los terremotos, estaríamos todavía como veníamos, que Dinora se presentó allá y habló con, ¿cómo se llama? Con Rodríguez, Jorge, y ese proceso venía manejándose al ritmo que se ha venido manejando las dos etapas anteriores. Dijeron, no, nosotros, porque impacta aquí en los Estados Unidos. Si no impactase en la política interna de los Estados Unidos en términos electorales, estaríamos todavía en un proceso que los venezolanos sigan manejando. Porque ¿qué pasa con los Estados Unidos? Los Estados Unidos tienen la capacidad de imponer el gobierno que quieran. ¿Por qué? Porque ellos extrajeron a Maduro y eso pasa en cualquier relación donde uno ejerce el poder, poniendo en una guerra moderna, gana la guerra y impone. Ok, pero ellos no quieren, porque esa es la experiencia Irak y Afganistán. Ellos dicen, cuando nosotros imponemos gobierno, no funcionan porque no gozan del reconocimiento de los venezolanos o del pueblo en la que están actuando. Entonces dice, reconózcanse, ahí están las instituciones, construyan el camino, nosotros los llevamos, porque sí son ellos. Eso de que no, ellos son los que pueden facilitar este proceso, son en ese sentido árbitros y por eso es tan seguro. Desde el comunicado de Dinora hasta el comunicado de Jorge Rodríguez. Todo es creado por parte de los Estados Unidos.